Buen día, soy Sharon Villanueva, residente de Medicina Intensiva del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy vamos a tratar el tema de accesos vasculares. Dentro de ello vamos a revisar la definición, las indicaciones, las contraindicaciones, algunos materiales que se requieren, los puntos de referencia, la técnica, también las complicaciones y algunas consideraciones. Bien, la cateterización de un vaso central es un procedimiento invasivo que nos va a permitir el acceso a un vaso de grueso calibre. ¿No? ¿Con qué? Con un catéter de un material biocompatible para fines terapéuticos o diagnósticos. Dentro de las indicaciones vamos a tener el monitoreo hemodinámico con la medición de la presión venosa central o la saturación venosa central. También la administración de ciertos fármacos como vasoactivos, fármacos irritantes con osmolaridad más de 900 miliosmoles. También medicamentos oncológicos, soluciones hipertónicas o soluciones de potasio. También, como parte del soporte nutricional, los pacientes que requieren nutrición parenteral o que requieren tratamientos como hemofiltraciones. También los pacientes que van a requerir un tratamiento farmacológico parenteral prolongado y que van a requerir también intervenciones o inserciones de dispositivos. Es importante también tener en cuenta qué lumen se va a usar para la administración de ciertos medicamentos, ¿no? Tenemos en un catéter de 3 lúmenes, tenemos un proximal, un distal y un medial. En el proximal, por ejemplo, podemos administrar medicación, pseudoanalgesia, también de aquí se pueden tomar las muestras y si lo requiere, las transfusiones sanguíneas o hemoderivados. En el lumen medial, en esta se debe administrar la nutrición parenteral o si es que no la requiriera o también como para infundir medicación. Y en el lumen distal, aquí es donde debe medirse la presión venosa central, aquí es donde se administran los vasoactivos o la fluidoterapia, con coloides o cristaloides, ¿no? También para medicación o transfusión de hemoderivados. Tenemos que la colocación del CBC puede ser mediante referencias anatómicas o guiada por ecografía. Se recomienda actualmente la guiada por ecografía porque esta va a disminuir la cantidad de intentos y con ello van a reducirse la tasa de complicaciones. Dentro de las contraindicaciones que vamos a tener para la inserción de un catéter venoso central es la infección en el sitio, la infección del sitio donde vamos a insertar nuestro catéter, la distorsión anatómica, puede ser por trauma o por anomalías congénitas, también ciertas enfermedades en los pacientes como las coagulopatías, un síndrome de vena cava superior, o si es que el vaso que vamos a cateterizar ha tenido una infuria previa por un procedimiento o también tiene antecedente de trombosis en ese vaso. Y también como contraindicación tenemos a los pacientes que no cooperan. Dentro de los materiales que vamos a utilizar tenemos eh, insumos para asepsia, antisepsia, también campos estériles. Vamos a utilizar lidocaína como anestésico local, jeringas, agujas, el trocar o la aguja por donde se va a insertar la guía metálica, que es una aguja de calibre 18, también un dilatador. En algunas ocasiones se va a utilizar una hoja de bisturí. También tenemos el mismo catéter, los clamps del catéter que sirven para asegurarlo a piel y también el hilo de sutura. Los puntos de acceso más comunes que vamos a revisar son la vena yugular interna, la vena subclavia y la vena femoral. La ubicación de la vena yugular interna
es por detrás del músculo esternocleidomastoideo, la de la vena subclavia, como su nombre lo indica, por debajo del hueso subclavio, y la vena femoral se va a encontrar medial a la arteria femoral en el área inguinal. La técnica que se utiliza es la técnica de Seldinger, que consiste en la introducción de una guía metálica para de esta forma tutorizar el ingreso de nuestro catéter venoso central. El paso a paso consiste en primero, después de haber realizado el posicionamiento del paciente, la asepsia, la antisepsia, la colocación de campos estériles, se va a instilar el anestésico local, dependiendo del área del acceso que vamos a utilizar, pero en general se tiene que utilizar el anestésico local. Y luego se procede a la búsqueda del vaso, ¿no? Vamos a tener un retorno venoso cuando encontramos el vaso, y cuando este retorno es fluido, adecuado, suave, se va a insertar la guía metálica. Retiramos la aguja. En este punto, algunos pacientes que tienen la piel muy gruesa, van a requerir una pequeña incisión con bisturí, pero no siempre es necesario. En otras ocasiones, con insertar el dilatador va a ser más que suficiente. Después de dilatar la parte de la piel y subcutáneo por donde va a ingresar nuestro catéter, se retira y se coloca el catéter, teniendo cuidado de no empujar la guía metálica al momento de insertarlo. Lo que se hace es insertar el catéter hasta que la guía metálica salga por uno de los lúmenes, y bueno, cuando haya salido unos centímetros y tengamos la seguridad de que no se va a introducir junto con el catéter, pues se va a empujar el catéter hasta la medida que vamos a tomar, que vamos a ver también más adelante. Después de ello, se retira la guía metálica, se comprueba el retorno venoso y se fija el catéter a la piel. Ok, como primer acceso vamos a revisar la yugular interna, en la cual vamos a tener que tener en cuenta sus reparos anatómicos, que son básicamente el triángulo de Sedilov, que está formado por los dos haces del esternocleidomastoideo y el hueso de la clavícula. Como sabemos, ya hemos revisado, la vena yugular interna va a discurrir por detrás del músculo esternocleidomastoideo y se va a unir allí a la vena subclavia para formar la vena cava superior, como podemos ver en el dibujo. Bien, para la inserción en esta vena tenemos tres abordajes: el abordaje anterior, el interfascicular y el posterior. El anterior tenemos como punto de reparo el pulso carotídeo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. La técnica nos dice que 2 a 3 dedos por encima de la clavícula se va a insertar entre la arteria carótida que vamos a palpar y el borde anterior del esternocleidomastoideo en un ángulo de 45 grados en dirección a la mamila del mismo lado. Y allí es donde tenemos que encontrar el retorno venoso. Con respecto al acceso interfascicular, vamos a tener como reparo anatómico el triángulo de Sedilov, justo en el ápice, entra ingresando con un ángulo de 30 grados en dirección a la mamila del mismo lado. Vamos a obtener el retorno venoso. Y con respecto al acceso posterior de esta vena, vamos a tener como punto de reparo el borde posterior del esternocleidomastoideo y la unión de la vena yugular externa.
Justo en ese ángulo, por detrás de ese ángulo, es que se va a ingresar nuestra aguja en un ángulo de 45 grados con dirección a la horquilla supraesternal o la mamila contralateral. La literatura nos indica que alrededor de 5 a 7 centímetros de este punto se encuentra la vena yugular interna. Con respecto a la subclavia, tenemos que el punto, el reparo anatómico es el hueso de la clavícula, el cual vamos a dividir en 3 tercios. El ingreso va a ser entre el tercio externo y los 2 tercios internos, o entre el tercio interno y los 2 externos. El punto de inserción de la aguja tenemos que tener en cuenta que va a ser por 2 centímetros por debajo y lateral al hueso de la clavícula, porque eso nos va a permitir poder angular nuestra aguja y reducir el riesgo de complicaciones como el neumotórax. Ya por último, el acceso femoral es una vía rápida, tiene gran tasa de éxito, sin embargo, también su tasa de infecciones es elevada, así como el riesgo de trombosis. Se recomienda su uso en forma transitoria, justamente por ello, y en ocasiones como última opción, salvo ciertos pacientes. El reparo anatómico es en el área inguinal medial a la arteria femoral. Ok, dentro de las complicaciones podemos dividirlas en complicaciones precoces y complicaciones tardías. Las complicaciones precoces son una punción arterial incidental, un neumotórax, un quilotórax, un neumomediastino. También puede formarse un hematoma perivascular o en el caso de hacer una punción arterial femoral incidental, también puede formarse un hematoma retroperitoneal si no tenemos el cuidado de hacer una buena compresión. También, como se utiliza un anestésico local, puede hacer obviamente una reacción a esta anestesia. También puede haber ruptura o acodamiento del catéter, un embolismo aéreo, una arritmia cardíaca por la introducción del mismo catéter o de la guía metálica. También parálisis del nervio recurrente laríngeo, un pseudoaneurisma arteriovenoso, una reacción vasovagal o un taponamiento pericárdico. Y dentro de las complicaciones tardías tenemos una estenosis o trombosis del vaso que vamos a cateterizar, una infección del orificio de entrada o una bacteremia asociada a la inserción de nuestro catéter. También puede infectarse si es que es un catéter tunelizado, ese túnel puede infectarse, lo que llamamos la tunelitis. Y también por migración de la punta del catéter puede haber una arritmia o una disfunción del mismo. También como complicación tenemos una fístula arteriovenosa. Ok, ya casi para acabar, tenemos algunas fórmulas para saber a qué nivel vamos a fijar nuestro catéter en la piel de nuestro paciente. Y esto varía de acuerdo al acceso que vayamos a utilizar y si es del lado derecho o del lado izquierdo. Si es el acceso subclavio derecho, la fórmula es la talla del paciente en centímetros entre 10 menos 2. Y si es del lado izquierdo, esa talla entre 10 más 2. Refiriéndonos a la vena yugular interna, la fórmula es la talla del paciente en centímetros entre 10 y ese si es del lado derecho. Y si es del lado izquierdo, esta talla entre 10 más 4 centímetros. Ok, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta es que después del tercer intento, la incidencia de complicaciones mecánicas aumenta hasta en 6 veces. Y también que al momento de insertar nuestro catéter, siempre tenemos que tener los lúmenes cerrados porque la inspiración va a generar una presión negativa intratorácica
Y si el catéter va a encontrarse abierto, puede haber un ingreso de aire, ¿no? Una embolia aérea, como hemos mencionado. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.